Génesis 2, leamos desde el versículo 8 hasta el 17. Leamos. Dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día. Pedimos la guía de su Espíritu para poder comprender su palabra, Señor, y darnos cuenta, Padre amado, que lo que más desea usted es tener comunión con sus hijos. Más importante que el lugar es el deseo que usted tiene de estar con nosotros. Y también que ese sea también el deseo nuestro, de estar con usted en comunión. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver en este día que el jardín del Edén era un lugar para vivir en comunión con Dios. ¿Para qué el Señor hizo este lugar? Si usted se pone a pensar, más importante que el lugar era lo que Él quería hacer en ese lugar con el hombre, que era estar en comunión con Él. Dice ahí la Escritura que Dios plantó este jardín. Él lo preparó, Él lo creó. Así que, como hemos visto hasta aquí, es un lugar real, son hechos verídicos, no son metáforas, cuentos, como muchos quieren creer acerca del libro de Génesis. Dice que es un huerto en Edén. Si usted lo nota, el huerto del Edén tiene un diseño muy parecido al del tabernáculo, que más adelante va a aparecer. Incluso hoy día, la ciencia ha mostrado cómo es una célula. Y sabe que incluso la célula humana tiene una distribución parecida a la del huerto del Edén y al tabernáculo donde se adoraba a Dios. Es un diseño de Dios. ¿Y sabe lo que significa la palabra Edén? ¿Alguien sabe? Edén. Si usted busca una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, va a encontrar que la palabra Edén significa deleitoso, agradable. Puede significar también algo placentero, algo delicado. Incluso encontré que una definición de la palabra Edén es la palabra felicidad. Es decir, el huerto del Edén, el jardín del Edén, era un lugar donde Dios quería estar con el hombre para tener comunión con él. Y dice que el lugar era en el oriente. En el oriente. La verdad que no sabemos muy bien por qué está esta intencionalidad de mencionar el oriente, pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿nosotros en qué parte del mundo estamos? En el occidente, ¿cierto? Occidente, ¿qué significa? ¿Qué significa oxis? Un oxiso. ¿Qué es un oxiso? Cuando se habla del oxiso. Un muerto, ¿cierto? Desde el punto de vista de el salida del sol de cada día, ¿el sol por dónde sale? Por el oriente, ¿cierto? Y el primer país que ve el sol en la mañana, ¿cuál es?
y que tienen en su bandera ahí un sol, un círculo rojo. No, más allá, mucho más allá. El primer país, que es el país del sol naciente, se llama. Japón, ¿cierto? Japón es el primer país que ve la salida del sol, ¿cierto? Y por eso tienen su bandera con ese sol rojo, que representa cuando el sol sale, ¿cierto? Es el primer país que ve la salida del sol, y por eso es el oriente, donde nace el sol. Para los antiguos era la idea de la vida, ¿cierto? De la salud, de la abundancia. Y nosotros estamos en el occidente porque es donde el sol muere, decía Cicerón, o donde el sol cae. Entonces, es interesante que Dios puso el huerto del Edén en el oriente. ¿Y saben qué? Incluso en las naciones antiguas, como el antiguo Egipto, ellos tenían ubicados todos sus dioses falsos que hablaban de la vida en el sector oriental del país. Pero todos los dioses que eran de la muerte, del caos, de la destrucción, y también las pirámides, porque las pirámides son tumbas, básicamente, estaban en el lugar occidental del país. Es decir, desde antiguo, el oriente siempre tiene la idea de la vida, donde nace el sol, y el occidente, donde muere el sol, donde empieza la muerte. Porque la oscuridad, la noche, siempre ha representado eso, ¿no? La muerte. Pero la luz, la vida. Bueno, vemos acá que Dios quiso poner el huerto del Edén en el oriente. Pero a pesar de que el oriente puede significar de alguna manera la vida, la luz, vemos que finalmente, cuando el hombre lamentablemente cae, desobedece y se aparta de Dios y es expulsado del huerto del Edén, Dios también puso ángeles en el oriente para cerrar la entrada al huerto del Edén. Realmente no es lo importante el lugar, sino que lo que Dios quería era tener un lugar especial donde tener comunión y relación con el hombre. No importa tanto el lugar donde estemos. ¿Qué es lo importante? Estar en la voluntad de Dios, estar cerca de Dios. El hombre estaba en el mejor lugar posible. El huerto del Edén, como hemos leído aquí, era un lugar que significa la felicidad, la abundancia, lo mejor. Sin embargo, en el mejor ambiente, ¿qué hizo el hombre? Desobedeció. Usted puede poner al hombre en el mejor lugar, pero si no cambia su corazón, realmente no va a pasar nada importante. Hoy día estamos en un mundo donde se dice que si el hombre tuviera más recursos, ¿cierto? Si tuviéramos mejor calidad de vida, mejor salud, mejor educación para los niños, más recursos. Pero ¿saben qué? En la historia hemos podido ver que aún las mejores civilizaciones, los mejores países, los que han tenido todo lo mejor, igual se desvían de Dios. Y esas civilizaciones y esos países y esas naciones terminan autodestruyéndose. ¿Realmente qué es lo importante? ¿Lo de afuera? Lo más importante es lo de adentro. Lo de adentro. Porque nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no estaba en un huerto del Edén. El Espíritu lo llevó al desierto, en el peor lugar posible. Recordemos que Jesús es el segundo Adán, así le llama Pablo en Romanos. Y Jesús estuvo en el peor lugar, en el peor desierto, sin comer, sin nada, durante 40 días y 40 noches. Pero Jesús fue fiel al Señor y se mantuvo fiel a su Padre Celestial. Pero el primer Adán, nuestro primer padre, en el mejor lugar, en el jardín más hermoso, con todas las comodidades y con todas sus necesidades cubiertas, se desvió de Dios. Hermanos, no se trata de lo de afuera, se trata de lo de adentro, de cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor. Porque allí dice que Dios allí lo puso al hombre que había formado. El Señor, vemos que Él toma la iniciativa. Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Y sabe qué? Nos da todo lo necesario para que podamos tenerlo.
Y esto es verdad porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, en el lugar más hermoso posible, eso no fue suficiente para ellos. Así que nunca pensemos que las condiciones que nosotros podamos tener en la actualidad, a lo mejor alguna necesidad que tenemos, alguna necesidad de salud, alguna necesidad de material, nunca pensemos que eso es algún obstáculo para que podamos estar con el Señor. Porque Adán y Eva lo tuvieron todo, sin embargo, ellos decidieron alejarse de Dios. Así que el énfasis no es el lugar, el énfasis es nuestro corazón. Realmente no importa si estamos en el desierto o en el jardín del Edén. ¿Qué es lo importante? Estar en comunión con nuestro Señor. Eso es lo importante. Nuestro Señor Jesús, allí en el huerto de Getsemaní después, Él también tuvo un momento muy difícil en el cual Él se entregó al Señor para ir a la muerte de la cruz. ¿Se fijan cómo nuestro Señor Jesucristo es realmente el mejor ejemplo? Y aquí se nos dice que el Señor nos formó, nos hizo para Él. Nos hizo para Él. Yo creo que esta es una gran enseñanza que podemos encontrar aquí del jardín del Edén. No importa el lugar donde estemos, no importa la situación que estemos pasando, nuestra condición de salud, nuestra condición familiar o cualquier necesidad que podamos tener, el jardín del Edén es estar en comunión con Él. No importa la situación actual, no importa lo de afuera, lo que importa es mi corazón con el Señor. ¿Cómo está? No importa quizás hay algo que hayamos perdido, alguien que quizás ha partido. ¿Qué es lo importante? Que nosotros podamos estar con el Señor, no importa el lugar, porque Él está en todo lugar, ¿cierto? Así que en todo lugar podemos estar con Él. Dice el versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, ustedes ayúdenme un poquito aquí porque tuve hartos problemas con este versículo porque ¿cuántos árboles hay? Muchos. En el Edén. Pero se menciona principalmente, ¿son dos o uno? ¿Cierto? Porque si miramos el versículo, dice, el árbol de la vida, y parece que hay otro, ¿cierto? Y el árbol del bien y del mal. Bueno, si usted estudia este tema más en profundidad, se han hecho muchos estudios, hay muchos comentarios bíblicos, diccionarios, Biblias de estudio, y algunos piensan que es un solo árbol, ¿no? Personalmente, pienso que son dos los árboles que vemos acá, pero ¿qué es lo importante? ¿En qué árbol se enfocó Adán y Eva? Si ustedes se fijan, está el árbol de la vida, que lo que hace es dar vida abundante al ser humano en todo sentido, pero ellos se enfocaron en el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ahí había un poder. El conocer lo que Dios conoce y ir más allá. Si ustedes se fijan, Adán y Eva finalmente se desviaron porque quisieron el poder en vez de la vida. Tenían todo lo necesario para la vida. Estaba el árbol de la vida. Y había todo allí para vivir, para comer. Dice que era un lugar deleitoso a la vista. Era todo bueno para comer. Noten que el diseño de Dios es lo que trae la belleza. Hoy día el mundo trata de decirnos que belleza es el arte contemporáneo. No sé si han visto el arte contemporáneo. Que es, ponen un poco de basura y dicen, miren, eso es arte. Y otras cosas más que quizás ustedes han visto que no las vamos a mencionar. O cierto tipo de música, dicen, eso es arte. Y es pura fealdad. ¿Cuál es la belleza? La belleza está en el ojo de Dios. Aquí dice que Dios todo lo que hizo fue bueno en gran manera. ¿Queremos saber cuál es la belleza? Veamos los bellos paisajes que Dios nos muestra cada día. Ahí está la belleza de Dios. La belleza de Dios
está a la vista y dice que este lugar debió ser tan hermoso, tan maravilloso, y ahí estaba Adán y Eva disfrutando de Dios, de la belleza de Dios, pero puso un árbol que era el único que no debían sacar de allí para comer. Le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, en Mateo 6, y Él le dice a las personas: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más importante la vida, dice Jesús? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sin embargo, Adán y Eva, cuando están en el jardín del Edén, ellos, en vez de concentrarse en el árbol de la vida, ellos, en vez de concentrarse en su sujeción y obediencia al Señor, ¿qué empezaron a mirar? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y más adelante, en el capítulo 3, vamos a ver que bastó solamente un empujoncito para que tomaran del fruto. Y no solamente lo tomaran, lo sacaran y comieran de él. El ser humano prefirió el poder a la vida. ¿Y sabe qué es el poder? Es cuando nosotros queremos hacer nuestra vida, nuestros planes, nuestra voluntad, aparte de Dios. Ahí está el origen del pecado, ahí está la raíz del pecado. Porque eso fue básicamente lo que hicieron, lamentablemente, Adán y Eva. Cuando toman del fruto y comen de él, básicamente lo que hicieron fue tomar su propio camino. Yo quiero diseñar mi propia vida. Yo voy a decidir mi andar aparte de Dios. Yo voy a tomar mis propias decisiones aparte de lo que dice la Biblia. Yo voy a caminar como yo quiero. Y suena bien, ¿cierto? Suena como libertad. Pero, hermanos amados, ¿cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es obedecer a Dios. Muchas veces los jóvenes, ¿cierto?, decíamos: libertad es hacer lo que quiero, lo que yo quiera. No, eso no es libertad. Eso es esclavitud, porque te estás sometiendo a tus malos deseos. Verdadera libertad es hacer lo que Dios dice. Verdadera libertad es hacer siempre lo bueno, lo correcto. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Tomar su propio camino. Desearon hacer su propia voluntad. Y ahí entró el pecado. Jesús dice: ¿no es la vida más importante que el alimento? ¿No es la vida más importante que la ropa, que el vestido? Jesús ahí dice: no os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Sí o no que Adán y Eva tenían todo eso resuelto en el jardín del Edén? Ni se preocupaban por esas cosas. El Señor había provisto todo. Pero mire cómo es nuestro corazón. Queremos más. No estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Quisieron más. Quisieron poder. Quisieron saber como Dios. Incluso, ya nos estamos adelantando un poquito, pero en el capítulo 3, la serpiente, ¿qué le dijo a Eva? Vas a ser como Dios. ¿Y eso qué hicieron? Al final, Adán y Eva, ¿qué quisieron? Ser tu propio Dios. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo quiero hacer mi vida como yo quiero. Hermanos amados, nosotros podemos ver que el jardín del Edén nos enseña que lo más importante es estar en comunión con el Señor, seguir su voluntad, caminar con Él y dejar al Señor sus consecuencias. Si eso nos cuesta algún sufrimiento, bueno, el Señor nos va a ayudar. Pero lo más importante es estar con Él. Por eso Jesús termina diciendo: los gentiles buscan esas cosas. La gente que no conoce a Dios, ellos se preocupan más por el alimento, por el vestido. Más importante es la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la verdadera bendición? Las cosas espirituales. Las cosas materiales, dice aquí, son añadiduras. Yo sé que a veces nosotros hablamos de el Señor me bendijo con, y mencionamos algo material. ¿Sabe qué? Las cosas materiales son añadiduras. Son cosas que el Señor nos da, que van y vienen. Son medios para lograr un fin. ¿Cuál es la verdadera bendición? Las bendiciones son las cosas espirituales. Yo conozco gente que está bendecida materialmente y anda lejos de Dios. La bendición es estar con el Señor. La bendición es lo espiritual. El maligno, ¿qué le ofreció al Señor? Recordemos, Jesús es el segundo Adán. Él estaba en el desierto. ¿Qué le ofreció el diablo en la tentación? Le dijo, te daré poder, fama, riqueza. Todos los reinos de la tierra serán tuyos si solo me adoras, le dijo el diablo al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mejor que Adán y Eva fue el Señor Jesús. No estando en el Edén, estando en el desierto, en el peor lugar. Hermanos, el jardín del Edén era el lugar perfecto para la vida, lleno de felicidad. Dice que era un lugar con estos hermosos árboles que el Señor hizo crecer o nacer, dice aquí la Biblia. Dice que estaba regado el lugar por 4 ríos, no un río, 4 ríos. El paisaje debió ser maravilloso. ¿Sabe qué? Esta imagen del río y del árbol en la Biblia siempre es la imagen de la plenitud espiritual, de la plenitud con Dios. Pensemos solamente en el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que no anduvo. ¿Sabe que lo voy a ver porque me olvido? Salmo 1. Ahí está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese era el jardín del Edén. Comunión con Dios, un lugar hermoso, maravilloso, con árboles hermosos, deleitosos a la vista, ríos bellísimos. Era un lugar para la comunión con Dios. Y eso siempre representa el agua y los árboles frutales. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua viva. Figuradamente, la samaritana no le entendía, recuérdame un poquito antes en Juan 4, porque ella estaba sacando agua del pozo y Jesús le dice, yo te daré un agua de la cual nunca más tendrás sed. Hermanos, ¿cuál es esa verdadera agua y esos verdaderos árboles que nosotros debemos desear? El estar con el Señor en comunión. El estar con Él en comunión. Dice que salía del Edén un río para regar el huerto, de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Toda esta parece una pausa, ¿no? Donde el narrador Moisés, ¿cierto?, nos da algunos detalles más de la belleza de este jardín. Pero todo para adornarlo, porque en el fondo, ¿qué es lo importante? Dijimos al principio, el personaje principal de la Biblia siempre es Dios. Y nosotros somos secundarios, nosotros no somos lo importante. Dios es el personaje principal y Él nos pone en este mundo y en esta vida para que tengamos comunión con Él. Nos creó para su gloria y también
Él quiere crear de la humanidad redimida un cuerpo llamado la iglesia para dársela a su Hijo. Es decir, también ¿para qué Dios nos creó? Para edificar, para crear una esposa para su Hijo. Tal como más adelante vamos a ver que de Adán va a tomar un hueso para crearle una esposa, a Eva. Hermanos, los planes de Dios son maravillosos, pero nosotros somos los que lo arruinamos. Nosotros somos los que fracasamos. Pero ¿saben qué? Vamos a ir viendo a través de la historia bíblica que Dios siempre tiene misericordia, viene y nos vuelve a levantar y a restaurarnos. Versículo 15, para terminar, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que el trabajo es una maldición? ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿El trabajo fue antes o después de la caída? Aquí dice que Dios le dio trabajo a Adán antes del pecado. Así que el trabajo no es una maldición. Lo que Dios le puso es con el sudor de tu frente. Las condiciones van a ser distintas. Pero el trabajo, la actividad, nunca ha sido una maldición. Si es en Dios, es una bendición. Yo me alegro cuando escucho acá que hay hermanos y hermanas que trabajan con jóvenes, con niños en escuelas para hablarles de la palabra de Dios. ¿Cómo no va a ser una bendición un trabajo así? O que todos los días estamos interactuando con personas con las cuales podemos hablar del Señor. ¿Cómo no va a ser una bendición, cierto? Un trabajo así. Claro que sí. En Dios todo puede ser una Hablar bendición. de Dios es bonito poder hablar, porque no siempre se puede hablar de Dios, porque depende de donde esté uno. Exacto. Así que es una bendición unirnos a lo que Dios quiere hacer. Pero aquí el Señor le dice también, le mandó que de todo árbol del huerto podía comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí hay una limitación, ¿no? Ellos debieron confiar en Dios como niños. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? Me parece, en Mateo, hablamos de el que no sea como un niño, ¿cierto? Ellos, en vez de abrazar al Señor, quedarse en su voluntad, ellos quisieron hacer su propia voluntad. Ellos quisieron crear su propia vida, su propio mundo, sus propias reglas. Desearon apartarse de Dios, ser autónomos. ¿Sabe que ahí está la raíz del pecado? Apartarnos de Dios. Desobedecer en el fondo fue ir en contra del sello que Dios les puso, creados a imagen y semejanza de Dios, deseando su propia decisión, su propia voluntad. El Señor les dice, si hacen esto, ciertamente morirán. Claro, después de que comieron, ellos quizás no murieron automáticamente, pero muerte, ¿qué significa? Muerte significa separación. La comunión con el Padre se rompió y el cuerpo que les pasó a ellos empezaron a morir. Y más adelante, en capítulo 5, versículo 5, dice que Adán murió, ¿a qué edad? Lo hemos leído varias veces, a los 930 años. ¿Se cumplió lo que Dios dijo? Sí. Ciertamente morirás. Y así fue. Pero el Señor va a prometer un Salvador que va a venir muy pronto para salvar y dar vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos va a llevar de vuelta al paraíso, tal como se lo dijo al ladrón, ¿recuerdan en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente tenemos que creer. Y terminemos con Apocalipsis 21:1, alguien que lo pueda leer, para que vean que esto va a ser posible, nuevamente, gracias a la obra de Cristo en la cruz. 21. 22, 1 y 2. Después
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muchas gracias. Hay un retorno entonces, gracias a la obra de Cristo. Él pasó por la muerte, pasó antes por el desierto, por el jardín del Getsemaní. Es decir, todo el Señor eso lo vivió para que nosotros podamos recibir el perdón y la salvación. Dice que en el cielo, del trono del Cordero, del trono de Cristo, nace un río. Igual que en el Edén, ¿cierto? Dice que en el Edén, del Edén nace un río y se divide en 4 brazos. Y dice que ahí está nuevamente el árbol de la vida. No está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ya no va a haber más pecado nunca más y nunca más posibilidad de pecado. Solamente el árbol de la vida. ¿Se fijan que el Señor lo único que quiere es traernos para que estemos con Él y para que estemos en comunión con Él? Cuidemos eso durante esta semana. Cuidemos ese jardín que tenemos con el Señor. Tengamos un jardín del Edén con Él. Eso se puede. Él quiere estar con nosotros. Saquemos toda esa maleza y cosas que no corresponden a ese jardín, ¿cierto? Él quiere estar con nosotros todos los días. Él nos llama, nos invita todos los días. No perdamos esa oportunidad. Vamos a ver. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y ayúdanos, Señor, a corregir, si es que lo necesitamos hacer, en nuestra comunión con usted. Estar todos los días, Señor, con usted. En su palabra, en la oración. Eso es lo que usted quiere, Señor. No importa el lugar, la posición, cómo oramos, en qué lugar leemos su palabra. Lo importante es estar en su voluntad, caminar con usted cada día y cuidar nuestra relación con usted. Gracias que por medio de Cristo la hemos recuperado, Señor. Estábamos alejados, pero gracias a Él hemos sido vueltos hijos suyos y un día nuevamente estaremos en su presencia en el cielo. Padre amado, gracias por todas sus bendiciones. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.